El mundo al revés, para besarte como ayer, sentirte otra vez. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Ceballos y el día de hoy estoy usando un onesie de canguro que me compré en Australia y tiene un joy, un pequeño canguro. Estoy usando un onesie porque estoy muy enfermo y casi no grabo un video el día de hoy, pero ya me salté la semana pasada. Así que aquí estoy produciendo, no siendo vago. El video de hoy va a ser algo un poco sencillo, pero que muchos de ustedes me pidieron que hable, y es de dos cosas. Primero, de qué pienso de que Trump haya ganado y que ahora sea el presidente electo de los Estados Unidos. Y segundo, obviamente, lo que le sigue es cómo mudarse a Canadá. En mi opinión fue la oportunidad perfecta de hablar de dos cosas en el mismo video porque tienen algo muy similar. Y eso es porque en la noche en la que Trump ganó, la página de inmigración de Canadá dejó de funcionar porque muchísima gente estaba tratando de entrar. Pero esto no es solo para la gente de Estados Unidos, sino para mucha gente de otros países que me han preguntado de cómo se pueden mudar a Canadá, de cómo es la vida aquí y de cuál es el papeleo que yo hice. Empecemos por número uno, el hecho de que Trump haya ganado. Ya han sido un par de semanas desde que eso pasó, pero la noche en la que ganó y el día siguiente me sentía como que estaba en un sueño, como que no comprendía cómo es que eso pasó. Cabe recalcar que respeto opiniones y decisiones de cualquier persona, y eso es lo que me di cuenta con varios videos de muchos youtubers, es que en mi grupo de amigos, la gente que vive alrededor mío, es esta burbuja donde todo el mundo tiene una mentalidad similar, donde el racismo o la homofobia es inaceptable. ¿Cómo es posible de que en una campaña electoral para el siguiente presidente de los Estados Unidos se hicieron comentarios racistas, se hizo chiste de una persona que tiene algún tipo de incapacidad, se burla de mujeres y existe un sexismo inexplicable? Para mí no había punto de comparación entre los dos. Pero ya pasó, él va a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos. No hay nada que pueda hacer más que respetar las decisiones que millones de personas tomaron. Chicos, de verdad, el presidente de Estados Unidos puede tomar decisiones que afectan al mundo entero. Y solo espero que no sea tan horrible como lo hizo sonar que sería. Para todas las personas que son gente de color o LGBTQ, cualquier persona que tuvo miedo o que se sintió afectado por esta elección, de verdad que lo siento muchísimo. Y vengan, se pueden mudar conmigo aquí a Canadá. Yo necesito un roommate, de todos modos. Y ahora el punto número 2 es de cómo se pueden mudar a Canadá, ya sea por Trump o porque quieren estudiar o vivir aquí. Pues al igual que en políticas, no soy el más educado en estos temas, pero estoy dando mi opinión en lo que yo sé y basado en mi propia experiencia. Si quieres venir a estudiar a Canadá, yo creo que esta es la manera más fácil de venir por primera vez al país, ya que sacar una visa de estudiante, ya sea para la universidad o algún tipo de instituto de inglés, es mucho más fácil que sacar una visa de trabajo. Yo conozco a alguien que estudió su universidad en Brasil y quiso venir después de que se graduó a trabajar en Canadá. Sin embargo, sacar una visa de trabajo en Canadá sin haber obtenido un título de universidad en Canadá no es muy fácil. Creo que necesitarías casi de seguro que alguna compañía te contrate antes de que vengas a Canadá, y al ser tu sponsor, ellos pueden firmar por ti y demostrar tus papeles, y ahí te dan una visa de trabajo, ya que eres necesitado en el país por una compañía. Pero si consigues un trabajo, solo puedes trabajar para esa compañía o ese jefe que te contrató y te auspició, nadie más. Sin embargo, si quieres venir a estudiar en la universidad, es mucho más fácil. Para aplicar la visa de estudiante, simplemente necesitas mostrar que tienes dinero en alguna cuenta de tus papás o tuya para poder pagar los gastos de la universidad, y eso es prácticamente todo lo que necesitas. Yo te recomendaría que vengas y estudies por lo menos 1 año o 2 años, y de ahí consigas una visa de trabajo por 2 años, y en ese tiempo puedes ver cómo aplicar a tu residencia si planeas quedarte en Canadá. Como sé que muchos de ustedes me han dicho que quieren venir a estudiar aquí, lo que les recomiendo es que vayan y busquen las páginas de internet de cada universidad o instituto al que quieren ir. Tal vez pueden aplicar a becas o ver cuánto les cuesta dependiendo de qué programa quieren estudiar. Si es que tienes alguna pregunta en específico, déjamela en un comentario aquí abajo o mándamela en cualquiera de mis redes sociales y trataré de responder a todos ustedes. Cuestión de cómo es la vida en Canadá, a mí me encanta. Me acabo de mudar de Vancouver a Toronto, voy aquí casi 3 meses. El clima tal vez es lo más difícil para muchas personas. Aquí está nevando, empezó a nevar ayer por primera vez. Nevando en noviembre, no me acostumbro. Pero sin contar el clima, el estilo de vida y todo es increíble. Es un país seguro donde la gente tiene una mentalidad muy abierta. Ay, pero es caro, es un país... es muy caro. Como que
Asegúrense de que vean bien los precios de dónde quieren vivir, las ciudades, renta, comida. Pero como dije, si tienen alguna otra pregunta, déjamela en un comentario en mis redes sociales y espero que les haya ayudado, aunque sea un poquito, con este video. Usualmente trato de hacer videos un poco más graciosos que este, así que asegúrate de suscribirte si no lo has hecho, porque hoy estoy enfermo y por eso decidí hacer un video más tranquilo y calmado. Y el shoutout de hoy es para Ana, porque en Twitter siempre le das retweets y likes a todos mis tweets el segundo que los envío, así que se me hizo muy fácil encontrarte. Muchas gracias por tu apoyo. ¿Quieres que te dé un shoutout? Asegúrate de activar las notificaciones en mi Twitter y en mi Instagram, porque las personas que dan like a mis tweets o fotos enseguida son las que más fácil las puedo encontrar, y así te puedo demostrar mi apreciación en un video si me ayudas a encontrarte. Y muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado aunque sea un poquito. Estos por allá son mis videos más recientes y por allá abajo está el botón de suscribirse en caso de que aún no lo has hecho. Es gratis, nos encantan las cosas gratis, ¿verdad? Espero que tengan una semana increíble. Los veré la siguiente semana. Chao for now. Puro chantaje.